Hablaremos de Casimiro Castro, dos obras importantes que pertenecen a dos álbumes importantes en el arte del siglo XIX, el arte litográfico. El autor, Casimiro Castro. Pero ¿quién fue Casimiro Castro? Mucho tiempo estuvo olvidado para nuestro mundo actual, hasta que cuando fue la Olimpiada de 68, en programa cultural de la 19 Olimpiada y que se realizó en México, se revivió, digamos, el estudio de la obra de Casimiro Castro, que aunque fue muy reconocida en su tiempo, había sido pasada al olvido, como dijimos al principio. Entonces, esta es una muy buena oportunidad de preguntarnos quién fue Casimiro Castro y cuáles fueron las obras fundamentales que aún hasta la fecha siguen siendo elogiadas por su calidad, precisión y belleza de sus obras. Casimiro Castro nació en Tepetlaxtoc, Estado de México, un 24 de abril de 1826 y murió en la Ciudad de México un 8 de enero de 1889. A los 62 años y fue enterrado en el Hospital Francés de la Ciudad de México. Puntualizo estos datos porque precisamente cuando se empieza a referirse a Casimiro Castro, diferentes críticos como Víctor M. Reyes, etc., de repente dudan del pueblo donde nació y nada más se menciona en algunos libros que hubiese nacido en el Estado de México. Sus obras más importantes fueron México y sus alrededores, que es un álbum del 24 láminas. Primero les fue agregando láminas, pero lo más interesante de este álbum de litografías de México y sus alrededores es que se hicieron en vida del propio autor varias ediciones. La primera fue en el año de 1855 y años más tarde se hicieron, no muchos años más tarde, 5 años más tarde, se hicieron otras ediciones de Casimiro Castro. Dijimos la primera entre 1855 y 56. Al principio fueron 24, le agregó a 31 láminas. La segunda edición de las obras de México y sus alrededores fue la que se realizó en 1862 con 42 láminas. La tercera en 1874 con 49 piezas del álbum y la cuarta en 1878 con 48 piezas. Esta obra está considerada como una de las más bellas del tipo de hacer una vista y llevarla a la litografía en ocasiones con sumo detalle y con perspectivas muy precisas. Esto, para lograrlo, se valió de los viajes en globo que estaban muy de moda después de la segunda mitad del siglo XIX. Les llamaban los globos de Cantoya. En estos globos se podía tener una visión panorámica desde la altura. Esto, en este álbum aparecen obras que relatan la vista de Orizaba, como la que estamos observando ahora, con una suma de detalles. Recordemos que estamos hablando de un dibujo preciso a línea, que luego después se acuareleaba, pero lo más importante es esa perspectiva, esa visión de un enfoque para, en el caso de Orizaba, si se trata de la ciudad, darnos a conocer todo el trazo urbano, los volúmenes de las iglesias, las alturas de las mismas, los trazos de las calles perpendiculares y sobre todo también entre el encuadre que tiene para dibujar los follajes que se advierten en los terrenos internos de las casas señoriales, o bien de las alamedas, o bien de los jardines que estaban alrededor o como atrios de las iglesias, y bien también las montañas. Todo esto junto da una riqueza de formas, de detalles
todo con una perspectiva perfectamente lograda. Se sabe que Casimiro Castro fue discípulo de Pedro Gualdi, de quien ya tuvimos oportunidad de conocer una de sus obras, y que dimos a saber también que Pedro Gualdi dio la clase de perspectiva, fue profesor de perspectiva en la Academia de San Carlos, y es ahí, con Pedro Gualdi, que estudia a Casimiro Castro. Por eso estas perspectivas son verdaderamente notables, dignas de una gran admiración. En el caso de Casimiro Castro, en México y sus alrededores, llega a ello gracias a que desde ese momento, en el 55, sus obras son consideradas como las más bellas. Pero ¿cómo es que pasa de la Academia de San Carlos a ser tan notable litógrafo, dibujante y pintor en esa época? Lo que lo da a conocer, por lo que empieza a distinguirse Casimiro Castro, fue porque fue invitado por el presidente de entonces, Antonio López de Santana, en el año de 1849, para que entregara un álbum con dibujos que describieran la solemnidad fúnebre, o sea, las exequias, con la que se honraron las cenizas del héroe de Iguala, don Agustín de Iturbide. Esto causó la admiración del detalle, de la precisión, de la calidad artística de los dibujos de Casimiro Castro. Otra obra de él muy importante para la historia, no solamente en el arte, sino también para la economía, para el desarrollo del país en el siglo XIX, es una colección llamada Álbum del Ferrocarril Mexicano, que realizó en 1878. No quiere decir que no hubiese hecho otro tipo de obras. También hizo bocetos publicitarios, óleos, cromolitografías y, bueno, una colección de vistas, trajes, oficios y monumentos que en ese álbum incluyó a diferentes artistas. Él trabajó en el taller litográfico de imprenta, que era una compañía muy grande, muy seria, del señor de Caen, con cuya hija, llamada Soledad, Casimiro Castro contrajo matrimonio. No solamente de México, hizo vistas urbanas en su trabajo, también de Europa, ya que Casimiro Castro visitó Europa en el año de 1885 y trajo múltiples vistas de las principales ciudades que tuvo ocasión de conocer. Ya para 1880 asumió la dirección de la Casa de Caen, en cuya organización laboral también trabajaba su esposa Soledad. Esto nos hace saber que Casimiro Castro en vida sí tuvo un gran reconocimiento. Y pasando a uno de los otros álbumes que tiene el Museo de Arte del Estado de Veracruz en Orizaba, como resguardo del patrimonio artístico del Estado de Veracruz y que conserva la Secretaría de Cultura del Estado, en este álbum del ferrocarril vamos a encontrar obras ingeniosas, importantes para la región y sobre todo para dar a conocer al extranjero la importancia que tenía el ferrocarril en el México de entonces. Importancia comparable con el desarrollo del ferrocarril en países europeos. Sabemos que pues, las primeras máquinas y las primeras líneas férreas proceden que inicia este movimiento de ferrocarril, pues fue principalmente en Inglaterra, países de Europa, y México no quedó a la saga. A pocos años fue tendiendo en repetidos gobiernos el avance de las vías férreas. El álbum del ferrocarril mexicano de Casimiro Castro lo realizó en el año de 1878. La obra que estamos teniendo oportunidad de ver es el Puente de Metlac, que como sabemos era de gran interés el puente por todos los grados de dificultad que había representado. Entonces, tomarlo desde una perspectiva baja hacia arriba, inversa a lo que hacía con lo del globo aerostático, que era
precisamente verlo en panorámica desde arriba. Acá es al revés, desde abajo nos hace subir la mirada para recorrer las grandes columnas que soportan el puente, todavía aún impresionante, que está entre Orizaba y Córdoba. Y mucho interés pone el artista, como lo puso también el pintor José María Velasco. Tanto Velasco como Casimiro Castro ponen mucho interés en dar a conocer cómo es la vegetación que recubre las laderas de las montañas en las cuales se abre la cañada y que el ferrocarril va a pasar de una manera ambiciosa, temeraria, para salvar esa gran superficie vacía que condujese a los paseantes y a los visitantes y a los comerciantes de una población a la otra. El puente de Metlac, en los pinceles de Casimiro Castro, es una obra digna de seguirla estudiando muy minuciosamente para reconocer en él el gran artista que nos dejó tanto a la ciudad de Orizaba como a los lugares aledaños, a través de las vías del ferrocarril, obras tan importantes para el arte mexicano.